Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su capítulo de Ciencias y Matemáticas. En esta oportunidad les traemos el capítulo de vectores, un capítulo muy importante que nos va a servir a nosotros como pilar para poder entender capítulos posteriores en el curso de física. Capítulos como, por ejemplo, cinemática, estática, dinámica, trabajo, energía, etcétera, utilizan a los vectores para poder analizar todos los fenómenos relacionados a ellos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esta primera parte de vectores, en la cual nosotros vamos a primero definir y representar a los vectores. En un segundo video, por ahí encontraremos diferentes métodos para poder operar los vectores, tal como la suma vectorial, el producto escalar, etc. ¿Ya? Entonces, empezamos con esta primera parte. Nosotros sabemos que en la naturaleza existen muchas cosas que se pueden medir. Esas cosas que se pueden medir se pueden clasificar en las diferentes magnitudes. Magnitudes que no necesitan de una dirección para quedar definidas, como por ejemplo la masa, como por ejemplo el tiempo, ¿ya? Y esas magnitudes son conocidas con el nombre de magnitudes escalares. Entonces vamos a colocar por acá las magnitudes escalares. No requieren de una dirección para quedar definidas. No requieren de una dirección para quedar definidas. Es suficiente con un valor numérico y su respectiva unidad. ¿Ya? Con eso es suficiente. Pero existen otro tipo de magnitudes. Unas magnitudes que sí necesitan justamente de una dirección para definirse. Como son, por ejemplo, la velocidad o para este caso la fuerza. Esta persona, si está empujando este bloque, ¿no? Esta caja, no es lo mismo que empuje la caja hacia la izquierda o le empuje hacia la derecha o hacia abajo, ¿no? Va a tener efectos diferentes. Entonces, la fuerza es una magnitud que sí necesita de una dirección, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas magnitudes que sí requieren de una dirección para quedar definidas son las magnitudes vectoriales. Vamos a colocar por acá las magnitudes vectoriales sí requieren, sí requieren de una dirección para quedar definidas. Sí requieren de una dirección para quedar definidas. Sí necesitan de una dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Magnitudes como por ejemplo, la velocidad es una magnitud vectorial, necesita de una dirección. La fuerza que habíamos indicado también requiere de una dirección para quedar definida. El desplazamiento, entre otras, ¿no? Entre otras. Por ejemplo, en este caso, la persona como está empujando este bloque, yo represento esa fuerza mediante una dirección, una flecha. ¿Ya? Entonces voy a colocar por acá la dirección en la cual esta persona está empujando a este bloque, ¿no? Esta dirección. Y es justamente para lo cual sirven los vectores, para dar dirección a algo. Y las magnitudes vectoriales requerían esa dirección. Entonces los vectores nos va a servir a nosotros para representar a estas magnitudes vectoriales. Entonces, ¿qué son los vectores? Los vectores, vamos a colocar aquí, los vectores son entes matemáticos. Son entes matemáticos. Son herramientas matemáticas que nos permiten representar a las magnitudes vectoriales. Vectoriales. Ahí está. Ya, profesor. Entonces, eso es un vector. Son entes matemáticos, son herramientas matemáticas que te permiten representar a estas magnitudes que necesitan justamente de una dirección para quedar definida. ¿Ya? Entonces, necesitamos expresar un vector. Necesitamos colocar un vector. Y hay muchas maneras de representar a estos vectores. Hay muchas formas de representar los vectores. Una de las formas más
básica, por así decirlo, de la representación de los vectores es de la forma gráfica. Entonces vamos a colocar aquí representación gráfica de un vector. ¿Ya? De un vector. Ah, muy importante, aprender a representar un vector. Aprender a representar un vector. Entonces, la representación gráfica de un vector, jovencitos, va a ser mediante un segmento de recta orientado. ¿Ya? Un vector se puede representar por un segmento de recta orientado. O sea, por una flecha, básicamente, ¿no? A grosso modo. Entonces, un vector, vamos a colocar eso en mayúscula. Sí. Un vector se puede o se representa por un segmento de recta orientado. Básicamente una flecha. Básicamente una flecha. Y las flechas nos dan direcciones, justamente, ¿no? ¿Ves? Lo que necesitamos nosotros. Ah, y entonces si hablamos de un vector, por ejemplo, esto de acá, lo que voy a dibujar por aquí, sería un vector, ¿no? Y en este caso le voy a colocar la letra A y sería el vector. Esta sería la notación justamente de este vector. Entonces, cada vez que veas una letra con una flecha arriba, estamos frente a un vector. El vector A, el vector B puede ser letra mayúscula, puede ser letras minúsculas, puede ser letras griegas, ¿ya? Entonces, esa sería la notación del vector. Esto de acá se lee vector, se lee vectora. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un vector, es una herramienta, un ente matemático que nos permite representar a nuestras magnitudes de tipo vectorial, que necesitan de una dirección para quedar definidas. Entonces ya sabemos cómo representar un vector. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado, una flecha, ¿ya? Y necesito también elementos con respecto a este vector. ¿Y qué elementos van a ser útiles del vector? Hay muchos elementos y en muchos textos te van a indicar por ahí diferentes elementos como son el origen, la línea de acción, la sajita, etcétera, etcétera. Yo voy a centrarme solamente en dos elementos que yo considero en lo personal, son los más importantes que el alumno debe conocer. El primero de ellos vendría a ser la dirección del vector. Y la dirección, para poder colocarla, para poder definirla, necesitamos, voy a colocar aquí el eje X, y necesitamos graficar un ángulo en sentido antihorario desde el eje X positivo hacia el vector. En ese sentido, en un sentido antihorario, tal como podemos ver acá. Este ángulo, 30 grados, 40 grados, 50 grados, o 120 grados, 180 grados, 270 grados, ¿ya? Este ángulo representa a la dirección del vector. Bueno, en este caso el vector A. Representa la dirección del vector. Porque, claro, es común decir, oye, ¿sabes qué? Esa fuerza va a la derecha, o esa fuerza va hacia arriba, esa fuerza va hacia abajo, ¿no? Eso lo vamos a indicar también y lo vamos a utilizar de una manera práctica, pues, ¿no? Sin embargo, si queremos ser un poco formales en esta primera parte, porque necesitamos conocer los elementos, necesitamos representar esa dirección por medio de un ángulo. Como te digo, puede ser 0 grados, puede ser 90 grados, puede ser 180 grados, 270, 45, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a representar la dirección mediante esos ángulos. ¿Ya? Mediante esos ángulos. Por ejemplo, 40 grados por acá podría ser, ¿no? Después vamos a colocar algunos ejemplos para que puedas darte cuenta cómo se representa esa dirección. ¿Ya? Vamos a trabajar aquí junto contigo. Por otro lado, también tenemos el tamaño del vector. Y el tamaño de este vector, lo vamos a colocar por aquí. El tamaño de este vector recibe el nombre de módulo. ¿Ya?
En algunos textos también se le llama magnitud. Yo lo voy a representar de esta manera. Esto de acá viene a ser el módulo del vector. El módulo viene a ser el tamaño del vector. Ese tamaño lo podemos representar o lo denotamos con el vector encerrado entre barritas. Encerrado entre barritas. O si no, el vector sin su flecha arriba. Esto también representa a un módulo. El módulo es el tamaño en sí. ¿Ya? El módulo es el tamaño en sí. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Puede ser, por ejemplo, 5 metros o 20 centímetros. Estamos hablando, por ejemplo, del desplazamiento. Puede ser 15 newton, si estamos hablando de la fuerza, 2,5 newton. Puede ser 3 metros por segundo, si hablamos de una velocidad, ¿no? O 4 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esos 4 metros por segundo, su valor numérico con su unidad vendría a ser el módulo, el tamaño del vector. El tamaño del vector. ¿Está bien? Listo. Entonces yo considero que esto viene a ser los dos elementos más importantes que presenta un vector. De aquí tenemos también el origen, como te había indicado, la línea de acción, que posteriormente en los diferentes capítulos los vamos a utilizar. ¿Ya? Los vamos a utilizar. Muy bien. Para que esto de acá quede claro, vamos a colocar por aquí un pequeño ejemplo. ¿Ya? Un pequeño ejemplo. Entonces, en esta cuadrícula que acabo de colocar, lo que voy a hacer es graficar diferentes vectores y tú me vas a indicar cuál es la dirección, ¿ya? Cuál es la dirección y el módulo de ese vector. Aquí tengo una cuadrícula y cada cuadradito, ¿ya? Para poder expresarlo, cada cuadradito presenta una unidad de lado. ¿Ya? Vamos a colocarlo de esta manera. Cada cuadradito presenta una unidad de lado. Una unidad. ¿Ya? Entonces empezamos, voy a colocar un vectorcito de esta manera. Ahí está. Vamos a colocar nuestro primer vector así. Y le voy a poner vector. Y quiero que me exprese de ese vector A tanto su módulo como su dirección. ¿Ya? Su módulo como dirección. Mientras que voy colocando acá una tablita, quiero que vayas pensando justamente en estos elementos del vector. ¿Ya? El módulo y la dirección del vector. El módulo y la dirección. Vamos a colocar, a ver, 4 vectorcitos. ¿Ya? 4 vectorcitos para trabajar tranquilo con esto. Aquí voy a colocar el vector. Por aquí voy a colocar el módulo del vector. Y por acá vamos a colocar la dirección del vector. La dirección. Por ejemplo, si hablamos del vector A, su módulo viene a ser, fíjate, 1, 1, 1. Abarca 3 cuadrados y cada cuadrado es de una unidad de lado. ¿Ya? Entonces sería 3 unidades de módulo. Su módulo va a ser 3 unidades. Y la dirección del vector, claro, por ahí más decir, profe, la dirección del vector es a la derecha. Está bien, es correcto. Es correcto. Sin embargo, no es una manera formal de expresar esa dirección. No es una manera formal. No es una manera formal. Necesitamos una manera formal, entonces sería con el ángulo. Y es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector. El eje X positivo con el vector. Este es el eje X positivo, por ejemplo. El de acá. No quiero resaltarlo mucho, porque no quiero cargar la figura. Entonces, el ángulo que forma el eje X positivo con el vector, si te das cuenta, es 0 grados. Entonces, la dirección sería 0 graditos para el vector. Ah, ya, profesor. Profe, a ver, otro. Mire, voy a colocar aquí otro vectorcito. ¿Ya? Otro vectorcito. Ese vector le vamos a colocar vector B, ¿ya? A este vector de aquí. Y nuevamente quiero que determine su módulo y su dirección del vector. Entonces, el módulo creo que rápidamente te vas a dar cuenta que abarca 2 casilleros, por lo tanto sería 2 unidades. ¿Ya? El módulo 2 unidades. Y ahora la dirección para este vector colocó aquí el eje X positivo. ¿Está? Y la dirección es el ángulo que forma ese eje X positivo, perdón, con el vector. Y ese ángulo
Ahí está, rápidamente te das cuenta que es 90 grados. Ah, ya, profe, entonces esta es la dirección, sí. Entonces ese vector es 2 unidades con 90 grados de dirección, ¿no? Por ahí me dice, profe, pero ese vector está hacia arriba. Sí, pero de manera formal sería la dirección de 90 grados. De 90 grados. ¿Ya? Otro ejemplo, mira, voy a colocar aquí un vector, voy a colocar de este color, ya, vamos a poner este vectorcito de acá, ya, este otro vectorcito de acá, y le voy a llamar este vector, D, perdón, C, ya, siguiendo la secuencia, ya, este va a ser mi vector C, y quiero que determinemos el módulo y la dirección de ese vector C. El módulo sería el tamaño del vector. Ahora, si te percatas acá, todo esto, fíjate, toda esta parte de abajo abarca 4 cuadraditos y no vayas a pensar que el tamaño del vector es 4. ¿Eh? No, no, no. Este es 4 cuadraditos, por lo tanto sería 4 unidades. Y este tamaño de acá, todo este tamaño de acá, sería 3 unidades. ¿Verdad? Esto de acá sería 3 unidades porque abarca 3 cuadraditos. Ah, ya, profe. Entonces, eso significa que en este triángulo, un triángulo rectángulo, puedes utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? Y utilizando este teorema de Pitágoras, rápidamente el módulo del vector C te va a salir 5 unidades. Puedes verificarlo, por favor, no es muy complicado. Es más, es un triángulo notable. Para aquellos que conocen un poco más, gracias a ese triángulo notable puedo saber el tamaño del vector C, su tamaño, su longitud. Por otro lado, también tenemos la dirección. Y la dirección nuevamente es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector. Esta es la dirección. Por el triángulo notable, esa dirección sería 37 grados. 37 grados. Ahí está. ¿Ves? Entonces yo puedo colocar la dirección para diferentes vectores que se presentan. Voy a colocar uno más. Digamos, este vector. Mira, este vector de acá. Voy a llamarle vector D. Con respecto a este vector D, ¿cuál sería su módulo y cuál sería la dirección del vector D? Ah, ya, profe. Profesor, creo que me puedo dar cuenta que para calcular el módulo puedo trabajar en este triangulito. Mire, que voy a sombrear por aquí. En este triangulito. Y en ese triangulito tengo 2 unidades de lado. O sea, esto de aquí es 2 unidades. Y esto de aquí también va a ser 2 unidades. 2, 2. Entonces, el tamaño del vector D sería 2 raíz cuadrada de 2. ¿Y cuál sería la dirección? No vayas a pensar que es 45 grados. ¿Ah? Ten cuidado, no vayas a pensar que es 45 grados, porque acuérdate que es el ángulo que forma el eje X positivo. Supongamos que este sea el eje X positivo hacia el vector. O sea, todo esto de acá y en ese sentido antihorario, todo esto sería la dirección del vector. Ah, para este caso, la dirección del vector sería 180 más 45 grados, ¿verdad? 180 más 45 grados. 180 más 45 grados. Y efectivamente, sí, hay que sumar. Hay que sumar. ¿Y cuánto sería 180 grados más los 45 grados? 225 grados. O sea, la dirección de este vector D sería 225 graditos. 225 graditos. Y así podríamos ir colocando diferentes vectores e ir representando sus direcciones. Entonces, es una manera de representar a un vector. Hay otras formas también de representar un vector. Aquí voy a aprovechar. La otra manera de representar sería por medio de la representación
polar, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí representación polar de un vector. La representación polar de un vector. ¿Está? La representación polar de un vector viene a ser justamente por medio de un par ordenado. Viene a ser por medio de un par ordenado, donde la primera componente de ese par ordenado viene a ser el módulo del vector y la segunda componente viene a ser la dirección del vector. Por ejemplo, aquí yo tengo, para que me entienda mejor, el vector A, y si quiero representarlo de forma polar, entonces debo colocar aquí el par ordenado. Por acá tengo el módulo del vector A y este sería la dirección del vector A. ¿Ya? La dirección del vector A. Ah, ya, entonces por si acaso vamos a colocar por aquí. Este es un par ordenado en donde la primera componente es el módulo. ¿Ya? La primera componente es el módulo y la segunda componente viene a ser la dirección. La dirección, ¿no? En los ejemplos anteriores, el vector A vamos a representarlo de forma polar y creo que ya sabemos que es 3,0 grados. 3,0 grados. Eso sería la representación polar del vector A. Asimismo, podemos representar el vector B en forma polar y sería 2 unidades. 2 unidades, aquí me faltan las unidades. 90 grados de dirección. Y por acá el vector C, que sería 5 unidades, 37 grados. Son representaciones, como te digo, con respecto a un vector. ¿Ya? La representación polar y la representación gráfica. En nuestros capítulos utilizaremos más que todo la representación gráfica de un vector. Muy bien, muchachos. Entonces, si te gustó el video, no te olvides suscribirte por favor al canal y compartir este video para que llegue a más alumnos, ¿ya? A más alumnos. ¿De acuerdo? Entonces no te pierdas el siguiente video en el cual hablaremos acerca de suma vectorial y vamos a realizar también algunos ejercicios. Bien, jóvenes, entonces hasta la próxima. Gracias.